La televisión de cada país. Esta vez, Chile. Televisión Nacional de Chile, TVN, es la cadena de televisión pública de Chile. Fue creada el 31 de enero de 1969, bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva, e inició sus transmisiones regulares en Santiago el 18 de septiembre del mismo año, tras una serie de pruebas en Arica, Antofagasta, Talca y Punta Arenas. Desde entonces, Televisión Nacional como empresa de propiedad estatal ha sido reorganizada en varias ocasiones y sus áreas de operaciones han aumentado con el paso de los años. Entre sus señales se encuentra un canal principal de libre recepción a nivel nacional que transmite por satélite a varias repetidoras que se ubican en el territorio continental, insular y antártico chileno, teniendo un alcance del 98% de la población de ese país, y una segunda señal cultural e infantil denominada NTV. Asimismo, posee 9 canales regionales con centros de producción propia, la señal internacional Televisión Chile, el canal de noticias 24 horas, el canal de clásicos TVN3, las plataformas de contenidos por streaming TVN Play y 24 Play, varios portales de internet y el sello discográfico TVN Records. Televisión Nacional ha sido pionera en la introducción de avances tecnológicos en Chile. Fue la primera cadena de televisión en tener cobertura nacional, transmitir vía satélite, estrenar las emisiones en colores, el sonido estéreo y las primeras emisiones experimentales en alta definición. Varias de sus telenovelas han alcanzado los mayores índices de audiencia en la historia de la televisión chilena y son reconocidas tanto en ese país como en el extranjero por su contenido social, realismo y ambientaciones, mientras que sus informativos han sido clave en momentos de catástrofes como el terremoto de 2010, cuando los equipos de prensa de TVN llegaron a las zonas afectadas antes que las Fuerzas Armadas y autoridades. En la actualidad, Televisión Nacional a nivel programático es la cadena chilena que emite la mayor cantidad de contenidos culturales, que tiene el mayor pluralismo y que cuenta con la segunda marca de informativos en televisión más creíble del país. De acuerdo a la Ley 21.085, su programación debe promover y difundir la identidad cultural chilena, los valores de la democracia, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y el respeto a las diversidades. Por consiguiente, Televisión Nacional rige la programación de sus señales de acuerdo a criterios establecidos por el Consejo Nacional de Televisión, CNTV. Además, la Ley 17.377 de 1970 establece que la empresa debe tener un carácter público, autónomo, pluralista y representativo. De esta forma, su independencia política y económica del gobierno de turno está garantizada por la Ley 19.132 de 1992, que ordena el funcionamiento interno de Televisión Nacional con un sistema de autofinanciamiento a base en sus ingresos por sus actividades. Por ello, no recibe financiamiento del Estado chileno, aunque este último puede hacer uso de las ganancias de TVN mediante un mecanismo. Esto la diferencia de las principales televisiones públicas a nivel mundial que funcionan por completo con fondos estatales. Desde el edificio corporativo que se ubica en Bellavista 0990, Providencia, región metropolitana de Santiago, se dirige la empresa por medio de un directorio, cuyo presidente es designado por el presidente de la República, que tiene una duración de 4 años. Los otros 6 miembros del directorio son designados de a 3 por período en acuerdo entre el Senado y el presidente de la República, por 8 años. A ellos, se les suma un 7º miembro que es elegido por los trabajadores. En la actualidad el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile es Francisco Vidal Salinas desde diciembre de 2023 por designación del presidente Gabriel Boric. Mientras que su directora ejecutiva y representante legal es Susana García desde el 12 de marzo de 2024. Televisión Nacional es la única empresa de televisión pública que emite en el territorio chileno, compitiendo por las audiencias con otros grupos de difusión privados. Posee una programación diversa con espacios propios, coproducidos o importados en varias señales. Puede cumplir las labores de explotación de los servicios de televisión y de producción de contenidos audiovisuales o de radiodifusión. También puede actuar como una concesionaria de servicios de telecomunicaciones en virtud de la Ley 20.694 de 2013.
17 además, está afiliada a la Asociación Nacional de Televisión de Chile, Anatel, y el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, CONAR. Además está asociada a otras cadenas internacionales con las que comparte material o posee acuerdos comerciales. Orígenes. La necesidad esencial de poseer un canal de televisión perteneciente al Estado chileno tomó relevancia tan pronto surgieron los primeros intentos de traer el medio al país durante la década de 1950. Durante este periodo la clase dirigente prefirió un modelo público similar al europeo, a diferencia de la televisión comercial que venía implantándose a lo largo del continente americano. En 1958, el Estado participó de manera importante en la empresa Condor Televisión, de capitales uruguayos, pero un accidente provocó la avería de la única cámara adquirida, lo que significó el fin del proyecto. El decreto 7039, promulgado el 28 de octubre de 1958 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, 19 fue la primera legislación sobre la industria televisiva en Chile y buscaba la coexistencia de canales universitarios financiados por el Estado con estaciones privadas. Posteriormente, el presidente Jorge Alessandri favoreció una televisión público-universitaria, pero los canales 13 de la Universidad Católica, 9 de la Universidad de Chile y 8 de la Universidad Católica de Valparaíso empezaron a emitir publicidad dentro de su carácter experimental demostrativo. Frente a esta situación, el gobierno de Eduardo Frei Montalva consideró necesaria la existencia de una televisión pública que también tuviese cobertura nacional para transmitir en un territorio de grandes accidentes geográficos. Para ello, el 31 de enero de 1969 fue creada una sociedad de responsabilidad limitada denominada Televisión Nacional de Chile Limitada. Los socios originales fueron la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, con un 80% de propiedad, aportando 9.200.000 escudos, la productora Chile Films con 10% y la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel, con un 10%. Las tres empresas, de propiedad estatal, establecieron la señal de TVN por medio de la red troncal de telecomunicaciones de Chile y una serie de transmisiones de prueba en diferentes provincias. Primeras señales, 1968-1969. La primera señal establecida por Televisión Nacional de Chile fue en la frecuencia 7 de Arica, siendo Guillermo Gómez su director, y contó con el apoyo de la Junta de Adelanto de Arica, iniciando sus transmisiones el 12 de diciembre de 1968, al ser inaugurada oficialmente por el presidente Eduardo Frei Montalva, con estudios provisorios en el edificio Plaza y su planta transmisora en el Morro de Arica, contando solamente con programación enviada desde Santiago. El 27 de octubre de 1969 trasladó su frecuencia al Canal 5. Posteriormente, el 1 de febrero de 1969 se iniciaron las transmisiones del Canal 6 de Punta Arenas. La inauguración contó con la presencia del presidente Eduardo Frei Montalva, además del intendente de Magallanes Mateo Martinic. Su director fue Manuel Zuleta y sus estudios se ubicaban inicialmente en Yugoslavia 670, la calle posteriormente fue renombrada como Croacia, mientras que la planta transmisora estaba ubicada en el Monte Fentón, conocido como Cerro Mirador, ubicado 9 kilómetros al oeste del centro de la ciudad. El 15 de mayo de 1969 ingresó a trabajar a los estudios de TVN en Santiago la camarógrafa Carmen Farías Páez, la primera mujer operadora de cámaras televisivas en Chile y Latinoamérica. Farías realizó un curso en el Departamento de Electricidad de la Universidad de Chile. La siguiente estación de TVN en iniciar transmisiones fue Talca el 21 de mayo de 1969 a través de una antena en el Cerro El Peñón, la cual recibía su programación directamente desde Santiago, aun cuando la estación en esta última ciudad no inauguraba oficialmente sus transmisiones, incluyendo el programa Kilómetro 250 dedicado exclusivamente a la capital del Maule. El nombre hacía referencia a la distancia entre Santiago y Talca. El primer día de emisiones hacia Talca coincidió con la emisión del mensaje presidencial ante el Congreso Nacional, y el 15 de septiembre se aumentó la potencia del transmisor de Talca para alcanzar las ciudades de Curicó por el norte y Parral por el sur. En la jornada del 15 de julio de 1969 fueron inauguradas oficialmente las transmisiones del Canal 6 de Antofagasta, el cual también recibía la programación desde Santiago, pero de forma diferida. Sus estudios provisorios se encontraban ubicados en Prat 435 Oficina 21 y en el antiguo Colegio San José, ubicado en la esquina de José Miguel Carrera con Antonio Paupín, mientras que sus estudios definitivos se ubicarían en General Borgoño sin número.
En la inauguración estuvieron presentes Eduardo Guzmán, antiguo director del Canal 3 y después gerente de programación de TVN, además de Pedro Aranda, quien asumió como director del Canal 6. Finalmente el jueves 18 de septiembre de ese año, se inauguraron las transmisiones estables en la frecuencia 7 de Santiago y el canal 10 de Concepción. En noviembre de ese mismo año la repetidora penquista se trasladaría al Cerro Centinela, cambiando su frecuencia al canal 4, presentando en aquel día, entre otros programas, un espacio sobre la vida de Pablo Neruda y bailes folclóricos desde el Fundo Casas Viejas de Conchalí realizados por el Ballet Folclórico Nacional con motivo de las fiestas patrias. La estación de Santiago había emitido con anterioridad y de forma experimental el mensaje presidencial del 21 de mayo, los partidos de Chile en la Copa Davis del 6, 7 y 8 de junio de ese año, y la llegada del hombre a la luna en la noche del 20 al 21 de julio. Establecimiento de la red nacional, 1969-1973. Luego que se iniciaran oficialmente las transmisiones regulares de televisión nacional en Santiago el 18 de septiembre de 1969, abarcando en ese entonces solo 6 de las 25 provincias del territorio nacional, el canal poseía una programación estable que en los siguientes meses alcanzaría más de 12 horas de transmisión diaria, aunque a diferencia de lo esperado, no funcionando bajo el modelo de filiales o canales asociados en provincias, sino que todas las estaciones recibían la misma programación, algunas de ellas en diferido debido a que no se encontraban conectadas a la red troncal de Entel. El 21 de marzo de 1970 el canal emitió uno de sus primeros programas recibidos vía satélite. El Festival de la Canción de Eurovisión, realizado en Ámsterdam. Inicialmente sus estudios se concentraron en el Palacio García Huidobro Fernández, perteneciente a la familia del poeta Vicente Huidobro y el cual era arrendado por el canal, ubicado en las intersecciones de la Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins, Alameda, con calle San Martín, cerca de la Torre Entel y el Palacio de la Moneda, mientras que las oficinas administrativas se encontraban a un costado de la Catedral Metropolitana de Santiago. Finalmente se inauguraron los estudios definitivos el 20 de agosto de 1970 en Avenida Bellavista 0990, en el barrio Bellavista de la comuna de Providencia, Santiago, con programas como Martini al Instante, La Manivela y la telenovela El Padre Gallo. El 29 de julio de 1971 el canal tuvo a su primer mártir con el fallecimiento de César Millas, director del show musical 0990, al impactar con la hélice de un avión mientras trabajaba durante unas filmaciones de dicho espacio. La expansión de la señal principal se llevó a cabo en San Fernando, Canal 3, el 8 de noviembre de 1969. Temuco, Canal 7, el 14 de noviembre del mismo año. Valparaíso y Viña del Mar, Canal 6, el 6 de abril de 1970. Iquique el 23 de mayo de 1970, por medio de la frecuencia 11, posteriormente trasladaría su señal al Canal 10. Mientras que el 2 de julio lo hizo hacia Calama y Chuquicamata en el Canal 10. En agosto del mismo año se realizó una semana de inauguraciones de estaciones repetidoras, con lo cual la señal incluyó a Chillán y Los Ángeles, Canal 6, el 15 de agosto, mediante una antena en el Cerro Cayumanqui que cubre ambas ciudades. Valdivia, Canal 13, el 16 de agosto, posteriormente trasladaría su frecuencia al Canal 3. Osorno, Canal 10, el 17 de agosto, en agosto de 1972, trasladaría su frecuencia al Canal 5. Puerto Montt, Canal 8, el 18 de agosto, en agosto de 1972, trasladaría su frecuencia al Canal 4. Ancud, Canal 12, el 19 de agosto, posteriormente trasladaría su frecuencia al Canal 7. Inauguración de los nuevos estudios en Santiago, Bellavista 0990, el 20 de agosto. Posteriormente su expansión alcanzó nuevas localidades, como San José de Maipo, Canal 10, el 8 de octubre de 1970, Lebu, Canal 13, en febrero de 1971, Victoria, Canal 3, en marzo del mismo año, El Roble, Canal 2, el 4 de abril, con ocasión de la transmisión especial de las elecciones de regidores, Coyhaique, Canal 8, el 21 de mayo de 1971, La Ligua, Canal 10, el 26 de noviembre de 1971, Añol, Canal 8, en enero de 1972, convirtiéndose en la estación número 25 del canal, La Serena y Coquimbo, Canal 4, el 8 de junio de 1972, Ovalle, Canal 10, en el mismo mes, San Antonio, Canal 12, en julio, Chañaral, Canal 13, y El Salvador, Canal 10, en agosto y Vallenar, Canal 12, Copiapó,
Canal 7, Tocopilla, Canal 12, y Canal 7, en septiembre del mismo año, Puerto Natales, Canal 7, el 7 de diciembre, Cauquenes, Canal 9, y Castro, Canal 10, en febrero de 1973, y Toconei, Canal 12, en marzo del mismo año. TVN, ya posicionado como un medio de información a principios de esa década, tuvo que ser ordenado mediante la Ley 17.377 del 24 de octubre de 1970, que orientó de reconocimiento legal a la estación, pasando de ser denominada Televisión Nacional de Chile Limitada a simplemente Televisión Nacional de Chile como empresa estatal, y disponiéndola de carácter público, ya que la Ley 7039 de 1958 no contemplaba esto último. Originalmente la misión del canal era ser un medio pluralista e independiente del gobierno de turno, del cual se pretendió integrar, informar, entretener y dar cultura a la familia chilena, conceptos que el Ministerio de Educación y el grupo de profesionales que dirigieron TVN emprendieron en un principio. Sin embargo, la situación social del país estaba convulsionada y en constante división, por ello el gobierno de Salvador Allende inicialmente, y la dictadura de Augusto Pinochet después, utilizaron el canal como medio de propaganda e idealismo político para promover en las audiencias televisivas apoyo a sus gobiernos e ideologías. Dictadura militar, 1973-1990. El martes 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado, TVN no inició sus transmisiones durante el día y los estudios se mantuvieron cerrados durante 5 días. Además, hubo un asalto a la sede del canal donde abundantes cantidades de material audiovisual fueron quemados por militares armados luego de intervenir en la estación, acabando con gran parte de los registros de los primeros años del canal. Durante los días que estuvo cerrado, el Canal 13 ocupó la señal de TVN transmitiendo a través de la red troncal de Entel porque fue la única autorizada a transmitir después del golpe de Estado. Tras retomar las emisiones el 16 de septiembre, TVN se transforma en el medio televisivo oficial de la nueva dictadura militar de ese país, con manejo informativo y fuerte control en la programación, otorgándole ventaja en audiencias a Canal 13 y su noticiero Tele 13, que fue considerado más liberal. Después del golpe de Estado, la programación de televisión nacional fue renovada con el fin de aumentar la audiencia frente a la competencia que ofrecían los otros canales de la televisión chilena, en un período donde se incrementó la compra de aparatos y la cantidad de espectadores. Uno de los principales cambios fue llevado a cabo en la tarde del 7 de abril de 1975, cuando debuta el nuevo noticiero del canal, 60 minutos, presentado por Bernardo de la Maza. El espacio proponía credibilidad frente a la intervención que existía en la estación y se mantuvo en emisión hasta 1988 con diferentes presentadores. En 1976 se estrenó el programa de humor y beneficencia Dingolondango que fue presentado por Enrique Maluenda. El espacio duró 2 años y fue el precedente de Happening con Jay y el Festival de la Una, ambos emitidos por TVN tras su término. En junio de 1976 debutó la franja cultural establecida por el Consejo Nacional de Televisión de Chile y en la cual todos los canales transmitían contenidos culturales simultáneamente en un horario determinado. Durante este periodo, TVN continuó su expansión a lo largo del país, alcanzó nuevas ciudades e instaló repetidoras en distintas localidades, como por ejemplo El Espino, Canal 7, en diciembre de 1973, Puerto Aysén en junio de 1974, Isla de Pascua el 24 de enero de 1975 mediante la instalación de una estación local, Galvarino, Curyen, Posesión, Los Vilos, Monte Patria, Cañete, Mataquito y Achao en 1975, Vicuña en diciembre del mismo año, Panguipulli, Punitaqui y El Salado en 1976, Taltal el 11 de abril de 1977, Domeico y Huasco en 1978, Puerto Williams en abril de 1979, Quellón durante el mismo año, con lo cual se cubrió la casi totalidad de la Isla Grande de Chiloé, junto con la interconexión de las estaciones independientes de Coyhaique y Puerto Aysén a partir del 27 de mayo de 1970 y en 1980, Hierro Viejo, Purén, Los Sauces, Salamanca, Los Lagos, Chaitén, Futaleufú, Chile Chico, Contulmo y Curanilaue durante 1981, Loncoche y Papudo en octubre del mismo año, Pisagua en noviembre de 1981 y Pute en junio de 1982, siendo esta última la repetidora número 100 de la señal estatal. En 1985 la señal de TVN llegó a la base Presidente Eduardo Frei Montalva en la Antártica chilena, mientras que el 9 de febrero de 1986
1986 fue inaugurado en Viña del Mar un nuevo transmisor del canal, con lo cual la señal de TVN para el Gran Valparaíso pasó del canal 6, en funcionamiento desde 1970, al canal 12 que utiliza en la actualidad. En septiembre de ese mismo año, se iniciaron las transmisiones de TVN hacia el archipiélago Juan Fernández. Para 1988, la señal de TVN llegó a Rancagua. Las primeras producciones en color realizadas por TVN se iniciaron durante el segundo semestre de 1977 y ese mismo año se adquirió el primer equipo móvil en color, siendo la primera transmisión experimental en vivo y en color la correspondiente a la noche final del Festival de Viña del Mar el lunes 6 de febrero de 1978. No obstante, el decreto 480 que se encontraba vigente desde el 10 de septiembre de 1976 restringía la importación de televisores en colores. Este reglamento, desarrollado por el entonces ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Sergio de Castro Espícula, y promulgado por Augusto Pinochet, fue abolido el 10 de abril de ese año con la promulgación de una nueva resolución que permitió la emisión en colores, normando como definición oficial en ese país el formato NTSC, propuesto por Estados Unidos. Al momento de la autorización y puesta en marcha, gran parte de la programación del canal ya se encontraba acondicionada y programas como La Cafetera Voladora, fueron desarrollados completamente con esta tecnología. Esto permitió la utilización de innumerables efectos especiales y, al tratarse de un espacio infantil, asombró a los espectadores de la época, pudiendo extenderse hasta 1982 y marcando un precedente en la producción de programas de este tipo en Chile. El 28 de marzo de 1982, un equipo de prensa de 60 minutos, que había sido enviado para cubrir la Guerra Civil de El Salvador, recibió un ataque con armas de fuego en un automóvil, rentado por la producción, en la zona de Mexicanos, departamento de San Salvador. En el lugar falleció el camarógrafo Carlos Ruz Vieira producto de un disparo y el sonidista Jorge Rodríguez resultó herido en un brazo. Uno de los principales estrenos en 1984 fue el programa de investigación Informe Especial el 7 de junio. Asimismo, entre julio y diciembre de ese año, se emitió la telenovela La Torre 10, creada por Néstor Castagno y dirigida por Vicente Sabatini, que estaba basada en una comunidad de un edificio en Santiago. En los 5 meses de emisión, La Torre 10 se convirtió en uno de los mayores éxitos del canal en esa época, alcanzando un promedio de 49 puntos de audiencia bajo el antiguo sistema de mediciones. En consecuencia, fue la primera ocasión en que TVN logra popularidad desbordante en una telenovela, provocando desde entonces que se igualara la competencia por los espectadores frente al dominio que ofrecía Canal 13 y sus producciones dramáticas. Posteriormente, tras el éxito de La Torre 10, en 1985 se transmitieron otras ficciones como Marta a las 8 y Morir de Amor. Al mismo tiempo, el 31 de marzo de 1985, debutó el espacio deportivo Zoom Deportivo y durante el año nuevas temporadas del programa infantil Mazapán. De 1986, destacan las ficciones La Dama del Balcón, que fue censurada por la dictadura militar, debido a que la trama incluye entre sus antagonistas a nazis, siendo reestrenada sin cortes en 1990, tras el retorno a la democracia, y La Villa, mientras que de 1987 La Quintrala y Mi nombre es Lara. Bellas y Audaces fue transmitida con éxito entre marzo y agosto de 1988 como una adaptación de la telenovela brasilera Locomotivas de 1977. La popularidad de la telenovela en televisión nacional provocó la venta de hasta 140.000 copias de su banda sonora en casete. Además, Bellas y Audaces fue un símbolo de la moda y cultura popular de Chile durante esa época. Tras el término se emitió Las dos caras del amor en el segundo semestre de 1988 y posteriormente en 1989 A la sombra del ángel, que fue la última telenovela de TVN de la década de 1980. No obstante, la programación de la época también se enfocó en las series y durante ese tiempo se estrenaron Teresa de los Andes y Los Venegas. Esta última, una de las más populares, alcanzando 21 años seguidos de emisión. Con el paso de la década de 1980, Televisión Nacional creció con diversos programas y avances tecnológicos. Se convirtió en el primer canal chileno en transmitir su programación vía satélite, en 1986 estrenó su segunda señal y en 1989 inauguró su señal internacional.
Sin embargo, pese a todos los logros técnicos, la empresa es criticada por su informativo 60 minutos, por tergiversar las noticias e informaciones que cada día repercutieron a la sociedad durante la época, así como también por millonarios fracasos de sintonía como Porque hoy es sábado, además de la progresiva pérdida de credibilidad, prestigio y audiencia, conllevaron a la reorganización y replantear la misión e identidad del canal, reformas que solo se concretarían con el retorno a la democracia en 1990. Hasta acá termina la primera parte. En fin, espero que les haya gustado el video, nos vemos. Hasta luego.